¿Qué sucede cuando un matrimonio ya no funciona? Cuando se rompe la relación entre ambos cónyuges y es irreconciliable. ¿Qué ocurre cuando se separan? Cada uno de ellos ya vive por su lado, incluso obtienen el divorcio civil. ¿Cuál es la situación de ese matrimonio ante Dios? Porque es un sacramento. ¿Y qué hacer en tal caso? ¿Cuál es la situación de los divorciados vueltos a casar? ¿Y existe acaso el divorcio en la iglesia? De esto hablaremos hoy. Y tendré el gusto de tratar este tema con el padre Rogelio Ayala Partida. Él es presbítero incardinado a la diócesis de Tepic. Es profesor en la Universidad Pontificia de México de Derecho Canónico desde hace muchos años. Y por supuesto, como canonista que es, pues es un experto en el tema. Padre Rogelio, agradezco mucho que esté usted con nosotros hoy. Muchas gracias, don Roberto, también por la oportunidad que me da. Gracias, Padre. Como a, a la declaratoria de nulidad matrimonial en la iglesia, algunas personas le llaman divorcio en la iglesia, pues comencemos con esto, ¿no? ¿Hay divorcios en la iglesia? Bueno, tenemos que partir primero de las palabras del Señor, ¿no? El Señor Jesús mira hacia atrás cuando habla del matrimonio, al origen del hombre, así como salió de las manos de Dios. El Señor los creó varón y mujer. Los, los hizo una sola cosa, los llamó a ser una sola carne, de manera que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ya después de la creación, pues el pueblo judío, algunos del pueblo judío introdujeron la práctica del divorcio en sí, pero el Señor nos recuerda que al principio no fue así. Dios quiere que el hombre y la mujer, una vez que han unido sus vidas para siempre, sea una vida unida para siempre. De tal manera que el matrimonio sacramento no se concibe como un matrimonio que pueda romperse, que pueda terminarse. Una vez que se constituye, una vez que nace como unión ante Dios, está llamado a perdurar toda la vida. Y si esos esposos se separan, incluso se obtienen un divorcio civil en un juzgado civil, ¿en qué situación queda el matrimonio sacramental? Algunos historiadores dicen que cuando el matrimonio civil se comenzó a implementar en la sociedad, también se concibió como un matrimonio indisoluble en su momento. Mm. Después entró esta situación de los divorcios, ¿no? Ahora bien, cuando un matrimonio es sacramento, cuando se ha consolidado, cuando incluso se ha consumado carnalmente, es indisoluble, permanece toda la vida. De tal manera que si se llegara a romper por la separación de los esposos, hay razones, hay situaciones en las cuales puede ser legítimo que se separen. De hecho, la ley de la iglesia lo prevé, pero el vínculo permanecerá entre ellos. En Es esta decir, situación, prevalece el sacramento. sí, permanece el sacramento. Lo puedo decir así, la separación de los cónyuges no implica la disolución del vínculo sacramental. Es correcto. Es decir, hay situaciones incluso en que la iglesia autoriza y reconoce la legitimidad de una separación. Pero en Ajá. eso, cuando el matrimonio ha sido verdadero, cuando ha sido verdaderamente consolidado, permanecerá el vínculo aunque los esposos estén separados. O sea, cada quien en su casa, tal vez cada quien en su país, pero continúan casados. Continuarán casados y deberán vivir la vida de la gracia de acuerdo con ese estado. ¿Qué entendemos por vivir la vida de la gracia de acuerdo con ese estado? Bueno, pues que deberán permanecer en principio como personas separadas, porque si intentan unir su vida con otra persona, pues sería un adulterio. Y Ajá. entonces se rompe el estado de gracia, no podrían comulgar. Así lo dijo Pero el claro Señor, que ¿no?
esos corazones, esas almas, esas vidas, deberán buscar la santificación por otros medios. Deberán llenar también su corazón, su vida, su afectividad de otras formas que no sea la relación con una pareja, ¿verdad? Cuando a nuestro Señor Jesucristo llegaron a cuestionarle sobre el tema para ponerlo en aprietos, él respondió, em, lo que usted decía al principio, citando la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y enseña el Señor. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero Exactamente. luego ya en casa, dice el Evangelio, sus discípulos le preguntaron al respecto, le dijeron, no es en serio lo que dijiste, ¿verdad? Y él les responde, quien repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y entonces ya usó esa palabra muy fuerte. Y dice lo mismo la mujer, si repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que dos esposos separados, uno con una nueva relación de tipo conyugal o carnal, eh, entran a vivir una situación de adulterio. ¿Así es, padre Rogelio? Así es, pero tengo que aclarar una cosa muy importante. Sí. Estamos hablando de un matrimonio verdadero, consolidado, carnalmente consumado, y que en su raíz no hubo ningún vicio que lo hubiera hecho nacer nulo. Porque podemos estar en otra situación, que esos esposos, aunque hayan vivido muchos años juntos, puede ser que hayan tenido un vicio en la raíz del matrimonio y entonces no serían verdaderos esposos. Esa es otra cosa, ¿no? Que ahí es donde entra precisamente el proceso de nulidad matrimonial para declarar la nulidad de un matrimonio. Por eso, ante la pregunta que usted me hizo, o sea, si el matrimonio ha sido verdadero, si el matrimonio ha sido válido y que encima de eso han consumado la unión matrimonial de manera sexual, pues ese matrimonio será indisoluble toda la vida. Si se rompe, bueno, se romperá por una separación, pero no por el vínculo matrimonial. Mm. Y en tal caso, si inician ellos una vida nueva con otra persona, bueno, pues sería un adulterio, estrictamente hablando. Padre Rogelio, cuando usted dice que tal vez hubo un vicio, digo para el público que nos ve y que le escucha, solo quisiera aclarar, vicio no se refiere a algún mal hábito, ¿no? Algún alcoholismo, alguna adicción a drogas. Por vicio entendemos si hubo acaso algún impedimento, algo que provocó que no hubiese sacramento, ¿sí? Es correcto. Puede ser que haya habido un impedimento de los que la Iglesia considera en el Código de Derecho Canónico, un impedimento que pueda estar no dispensado, por ejemplo. Pero Ujú. también puede ser un vicio en el consentimiento, porque si las partes otorgaron un consentimiento defectuoso, ese matrimonio también será nulo. Padre Rogelio, entonces, ¿cuáles pudiesen ser esos vicios del consentimiento o estos, digamos, defectos o causas que hacen que un matrimonio sea nulo? Es decir, que nunca existió el sacramento, ¿no? Sí, voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. Cuando nosotros construimos una casa, ¿verdad? Tenemos que ponerle un cimiento sólido. Si el cimiento falla, por más pisos que le pongamos a la casa arriba, esa casa no sirve, se va a caer. Entonces, en el matrimonio es lo mismo. En la base del matrimonio está el consentimiento. Es la fuente y el origen de que esta unión sea verdadera y válida. Pero si ese consentimiento está viciado, entonces no importa cuántos años pase la pareja junta, al Mm. final se trata de una unión que no existió. Ahora bien, ¿cuáles son esos vicios? Bueno, por ejemplo, hay varios, ¿no?, que se consideran en el código, pero voy a mencionar algunos de los más comunes y que los vemos en los tribunales todos los días, ¿no? Uno es, por ejemplo, el miedo grave. Una persona que se casa por miedo, pues se casa inválidamente.
Una, por ejemplo, otra causal muy importante es la simulación. Una persona que se quiere casar con alguien por otras razones, incluyendo el dinero, la posición u otras razones que no sean el formar una unión cristiana, el formar un hogar, una familia, el vivir con esta persona toda la vida para prodigarse amor, comprensión, ayuda mutua, que sea otra la razón, ¿no? Una simulación del sacramento, bueno, pues contrae inválidamente. Mm. Otras razones pueden ser, por ejemplo, lo que en los tribunales vemos muy seguido, que es el grave defecto de discreción de juicio, que no es otra cosa más que una severa inmadurez afectiva o evaluativa en la persona que le impide no darse cuenta de cuáles son sus deberes, sus obligaciones como persona casada, ¿no? Entonces, por ejemplo, una inmadurez en, el, en la capacidad consensual o en la capacidad deliberativa o volitiva, pues da como resultado un matrimonio nulo, porque no puede uno casarse sin saber en qué consiste el matrimonio o para qué se casa. Por ejemplo, padre Rogelio, si una persona es obligada a casarse, entonces hay un vicio en su consentimiento y por lo tanto ese matrimonio es nulo, ¿sí? Pues sí, por supuesto, sí. Sí, nadie puede obligar a otra persona a casarse, porque entonces, digamos, no quiere casarse. Entonces, lo que produce eso es una nulidad del sacramento matrimonial, definitivamente. Sí. Eh, Ahora bien, hay una cosa muy importante aquí. Puede ser que alguien obligue a otro, cásate, pero también puede haber circunstancias sociales, ambientales, que pueden obligar a la persona o ponerla en una situación de sentirse obligada a casarse. Eso también da como resultado la nulidad del matrimonio. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado o lo hemos visto? Que algunos adolescentes se fugan por ahí, sobre todo en comunidades rurales, los padres los descubren y les dicen, pues ahora te casas. Sí, los llevan con el juez y el juez les dice, no, yo no los puedo casar porque son menores de edad. No le hace, pero el señor cura sí puede. Lo llevan con el padre, a lo mejor no investiga bien las razones por las cuales los jóvenes se quieren casar y de repente están casados y bastante resignados, pero en el fondo es una decisión enteramente pues aducida, ¿verdad? Inducida, perdón. Una decisión que tomaron otros, que tomó la familia o que tomó el ambiente social, etcétera. Eso pues no se puede ni permitir ni aceptar, pero además da como nulidad, da como resultado la nulidad del matrimonio definitivamente. ¿A qué le llamó, padre Rogelio, simulación? ¿Qué entendemos por esto? Simulación. Es decir, una de las personas dice para su interior, para su corazón, pues es que yo no me quiero casar realmente. Vivir con esta persona toda la vida y tener hijos con ella, no es esa mi intención. Mi intención es, por ejemplo, ¿verdad? Unir mi dinero con el de ella y hacer un gran consorcio empresarial. Ajá. Pero eso no se va a poder si no me caso, porque su papá no va a permitir eso. Entonces me caso, pero en el fondo de mi corazón no lo quiero. Entonces resulta con que le hablan, oye, vamos a tener hijos. No, qué hijos, ni qué nada. Entonces ya se excluyen los hijos, se excluye el bien de los esposos. Hay otras razones por las cuales la gente se casa. Eso es una simulación del sacramento. El A padre ver, les pregunta, el padre les pregunta a la hora de ¿aceptas como esposo a fulano de tal y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí, sí quiero. No quiero realmente. O sea, realmente okey. quiero eso. Entonces es una simulación. A ver, Aceptas con amor los hijos,
y aceptas educarlos, procrearlos y educarlos en la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, sí acepto. Hijos, hombre, lo que menos me importa. O sea, es esa doble cara, es la simulación. A ver, Es, ¿sería simulación el caso de 2 personas que van al matrimonio, pero una de ellas no cree? Ah, nunca va a misa, no le importa, no le interesa, pero como para poder casarse, tiene que ir a la iglesia, pues él está allí, pero realmente no siente nada y no se compromete, y ni siquiera cree en Dios. ¿Eso será simulación también? sí, por supuesto, lo hemos visto en los tribunales, eso lo hemos visto, claro. En una ocasión, digamos, una situación que alguna vez me tocó ver por ahí, de alguien que le dijo a la muchacha, ¿te casas conmigo? Sí. Era más que yo soy muy creyente y me gustaría que si en este momento tú no crees, al menos te dieras la oportunidad de acercarte a Dios y yo te hablaré de Él, que por lo menos me escuches, por lo menos vayamos a unas pláticas, que te des la oportunidad de conocer a Dios. Mira, no quiero, ni me interesa y no quiero. Entonces él dijo, bueno, pues entonces, perdóname, pero no me quiero casar contigo porque ni siquiera me estás dando la oportunidad de hablarte un poco de mi fe. Y resulta que al día siguiente la muchacha le habla por teléfono, no, sí, sí quiero, fíjate que hasta me voy a convertir. Y ahí va el otro, ¿no? Se la creyó. Y se casaron. Y una vez casados, dijo ella, bueno, ahora sí, sigo siendo la atea de toda la vida y hazle como quieras. Eso es una simulación. Eso es una simulación. A ver, yo tengo un ejemplo, padre Rogelio. Usted hace poco nos habló de los cimientos de una casa. Yo le voy a hablar en términos futbolísticos. Perfecto. Se está desarrollando el partido, en uno de los jugadores anota un gol, el balón entra a la portería. Todo el público aclama y aplaude, ¿no? Un gol. Incluso el marcador lo registra. Pero en eso el árbitro levanta una tarjetita y entonces está indicando que ese gol es nulo, no cuenta, porque ese gol se metió con la mano o se Correcto. metió en un fuera de lugar. Uh-huh. Allí hay una causal que hace que el gol sea nulo. Es decir, el gol no se anula, simplemente se declara que es nulo porque hubo una causal. Es correcto. El árbitro, en rigor, no tiene potestad para ponerse a anular goles según la simpatía hacia alguno de los 2 equipos. No, Encuentra en el reglamento una causa que hace que el gol sea nulo. Entonces, no lo anula, lo declara nulo. es lo mismo. ¿Qué tal? Sí, ¿Sí? correcto, correcto. Sí, entonces, cuando, cuando un matrimonio fracasa, lo primero que las partes quieren, sepan o no sepan derecho canónico, y sepan o no sepan estos asuntos que estamos platicando más en detalle, ellos lo que quisieran es rehacer su vida con otra persona. Entonces se encuentran con que en la iglesia no hay divorcio. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué puedo hacer para rehacer mi vida? Bueno, muchos si no se enteran van a vivir en pecado toda la vida, ¿no? Con alguien más. Pero si se enteran de esto, bueno, entonces lo que les decimos es, mira, vamos a someter al juicio de la iglesia este matrimonio que tú celebraste. Porque puede ser, aunque no es seguro, pero puede ser que en el momento de meter el gol haya habido una mano. Ajá. Y entonces tu matrimonio será nulo, pero no porque la iglesia lo declare nulo. Perdón, no porque la iglesia lo anule con un divorcio, no, sino porque va a declarar nulo que hubo una falla al momento de celebrarlo. No estamos seguros, no sabemos cómo vaya a resultar ese proceso, pero vamos a intentarlo. Se presenta la causa, se llaman a los testigos, los jueces estudian el asunto, leen los testimonios y llegan a la conclusión de que sí, efectivamente hubo mano, efectivamente. Y el gol no valió
Es decir, hubo una incapacidad psíquica, hubo un miedo grave o hubo un engaño doloso o hubo una simulación, o hubo un defecto, una incapacidad psíquica, a veces ha pasado en alguna de las partes, o hubo un grave defecto de signo de juicio, o en el momento dado hubo una falta de uso de razón en alguien, se declara nulo. ¿Por qué? Porque no valió, no se celebró válidamente, no nació, no surgió entre los cónyuges, no surgió el consentimiento válido que pueda producir ese vínculo indisoluble. No hubo eso. Entonces, se declara nulo. Y si las partes tengo... llegan a contraer nuevo matrimonio, no sería un nuevo matrimonio, no, sería su primer matrimonio, porque el Claro, anterior porque el anterior no no lo valió, fue. no lo fue. No lo fue. O sea, fuimos todos a la boda, estuvimos en la iglesia, les arrojamos arroz cuando salieron, luego fuimos al banquete y bailamos y lo que sea, y todos dimos por hecho que allí se había celebrado un matrimonio. Pero al paso de los años y durante un proceso de nulidad, se descubre que no lo hubo, Y no lo hubo. ¿cierto? Es No correcto. lo hubo. Bueno, le quiero preguntar sobre cómo funciona todo este proceso, padre, pero antes quisiera que nos hablara de otras causales y aquí le tengo algunas preguntas, porque ya hablaba usted hace un momento de causales de tipo corporal o físico, algo así, ¿no? ¿Nos puede hablar de otras causales? Ya nos dejó dichas las de los vicios del consentimiento. ¿Cuáles otras hay? Bueno, también, por ejemplo, una situación se nos presenta muy seguido es, por ejemplo, una causal de incapacidad psíquica, ¿verdad? Psíquica. Sí, sí, las enfermedades mentales pueden dar como resultado una nulidad matrimonial. ¿Por qué? Ah, Pues porque una persona con una incapacidad mental puede no tener la capacidad para cumplir las obligaciones del matrimonio. Una de las cuales, y la más importante, es la comunión de vida. Entonces, esa comunión de vida no se alcanza porque hay una incapacidad de orden psíquico. Por supuesto, hay otra cosa muy importante, que una incapacidad psíquica puede ser que en el momento de celebrarse el matrimonio no sea muy evidente, pero está en germen, está en semilla, está latente. Entonces nadie puede casarse válidamente, incluyendo obligaciones y deberes que conlleva el matrimonio, si eventualmente, en algún tiempo determinado, no las podrá cumplir. Entonces eso también puede dar como causa nulidad. o sea, se celebra el matrimonio y años después comienzan a presentarse problemas, trastornos, porque hay una inestabilidad mental o psíquica en uno de los dos. Y entonces ese matrimonio siempre fue nulo. O lo diré de Es otra correcto. manera muy, muy dura, padre Rogelio. No se puede uno casar con una loca o no se puede uno casar con un loco porque entonces el matrimonio es nulo, ¿sí? Sí, sí, aunque no es tan simple S- la respuesta en este sentido. En ese sentido, porque puede haber alguien muy loco, pero que pueda cumplir obligaciones del matrimonio, ¿no? Entonces, Ah, si puede cumplir las obligaciones del matrimonio, entonces no sería nulo. ¿cuáles son esas obligaciones del matrimonio? Bueno, en primer lugar, la comunión de vida, ¿verdad? Que implica muchas cosas, convivencia, comprensión, tolerancia, la posibilidad de, pues, de sobrellevar los problemas de una manera, pues digamos, es que ningún matrimonio está exento de problemas, ninguno, eso no existe. Bueno, San José y la Virgen, nada más, pero de ahí en fuera, todos los demás tienen algún problema. Pero los problemas del matrimonio siempre son manejables. Es decir, que al final del día, al final de la tarde, con un poquito de diálogo, con un poquito de comprensión, pues se sale adelante, ¿no? Y al siguiente día se les olvida. Eso es lo que debe ser la vida matrimonial, ¿no? Mm, Pero problemas psíquicos, por ejemplo, también tenemos personas que no por falta de voluntad, por ejemplo, sino por un problema psíquico, no puedan cumplir con el deber de la fidelidad, por ejemplo.
que tengan obsesiones de ese tipo, personas que tengan discapacidades suficientemente acentuadas, que no les permitan, por ejemplo, cuidar a los hijos, ¿verdad? Ha habido casos de mujeres que con toda facilidad abandonan a los hijos, ¿no? Y se los dejan al marido, se los dejan a los padres, no los atienden, no los cuidan, pero ¿por qué no tienen la capacidad de estar con ellos, de cuidarlos, de proveer a su formación, a su cuidado? Ahí está el problema. Padre Rogelio, nos ha mencionado usted algunas causales de, mm, del consentimiento. ¿Cuáles otras causales hay? Además. Bueno, además vienen los impedimentos, ¿verdad? Por ejemplo, el impedimento de edad. Si los jóvenes con menos edad de la que establece el derecho se casan, no daría como resultado un matrimonio válido porque hay un impedimento de edad. Entonces, eso no se puede. Por ejemplo, también el impedimento de parentesco o consanguinidad. Hasta el 4º grado de línea colateral es impedimento, y si se realiza una boda en esas condiciones, debería obtenerse una dispensa. Por ejemplo, el impedimento de disparidad de culto. Pues un cristiano no puede casarse con un judío, o con un musulmán, o con una persona no bautizada. Pero si quiere e insiste en casarse, el derecho de casarse está el derecho de casarse. Entonces hay que obtener una dispensa de la autoridad eclesiástica. Si la dispensa no se otorga, se contrae inválidamente. Por ejemplo, el impedimento también de afinidad. No se puede el varón casarse con la hija o con el hijo de la pareja, aunque haya, digo, sí, de la propia esposa, que haya tenido un hijo con otra persona, pero no se puede ahí porque hay un vínculo de matrimonio por medio. Hay un impedimento también de crimen. Si alguien mata a su cónyuge o al cónyuge de otra persona para casarse, para librarse de su propio matrimonio, o para librar a otra persona de su esposo o esposa y casarse con ella, ese es un impedimento de crimen, se llama. Que por cierto, solamente es dispensable o se puede dispensar solamente por la Santa Sede. Solamente la Santa Sede puede dispensar eso. ¿Y cómo pudiera dispensarse eso? Bueno, lo que pasa es que en el código está así, porque a final de cuentas, si la iglesia lo pone como un impedimento, también debe de poner la dispensa. Oh. Digamos, teóricamente, un impedimento tiene que tener su contraparte, que es la dispensa, ¿no? Entonces en el código se contempla. ¿Cuál sería un supuesto concreto en que la Santa Sede podría dispensar eso? No lo conozco. Ajá. No he llegado hasta allá, pero digamos, no puede, digamos, la iglesia establecer un impedimento eterno o perpetuo, ¿no? En principio, ¿no? A ver, pero ¿no sería un impedimento eterno perpetuo el matrimonio de un padre con su hija o de una madre con su hijo? Ese es un impedimento que se llama de consanguinidad en línea recta. Todas las relaciones en línea recta hacia arriba o hacia abajo, todas son impedimentos en línea recta, y ese no se dispensa nunca. No admite dispensa. No hay dispensa, no admite. Por ejemplo, el matrimonio entre 2 personas de un mismo sexo. Bueno, ahí no necesita dispensa, sino simplemente es imposible. Claro, o sea, ahí tenemos otro caso de no admite dispensa. O sea, eso No, ni siquiera es un matrimonio, ¿no? ni siquiera es un matrimonio, y yo me atrevería a decirlo desde un punto de vista muy teórico. No es, vamos, no es ni necesaria la dispensa porque ni siquiera se puede pedir. Claro. O sea, ni siquiera se puede pedir
por la naturaleza misma del matrimonio, que no admite, digamos, una unión de ese tipo que vaya en contra de la ley divina o en contra de la ley natural. Ajá. Nunca en contra de la ley divina, nunca en contra de la ley natural. No tiene la autoridad, la iglesia no tiene autoridad contra eso. Ajá. ¿Hay impedimentos de índole carnal o sexual? Sí, por ejemplo, en el varón, por ejemplo, la impotencia es un impedimento que puede ser relativa o puede ser absoluta. Es decir, en el varón se entiende por impotencia la incapacidad para tener erección y subsecuente eyaculación. Si ninguna de las dos cosas o una de esas dos cosas falla, estamos hablando de un impedimento de impotencia. De un impedimento de impotencia, pero puede ser absoluta o relativa. Es decir, este hombre no puede tener relaciones sexuales con ninguna mujer, con ninguna. Entonces es una impotencia absoluta. Este hombre no puede tener relaciones con esta mujer. Con las demás sí. Entonces es una impotencia relativa. Y esa también es un impedimento de derecho natural no dispensable. Es decir, que con la que no puede tener relaciones, no se puede casar. Con otra sí, quizá, ¿no? Pero con esta no. Entonces es una impotencia relativa a esta persona. Pero es realmente un impedimento porque es de derecho natural, porque o se es capaz de tener relaciones con su propia pareja o no es capaz para el matrimonio, porque es uno de los fines. ¿Que ya está sonando el reloj de la catedral de Tepic o qué? Sí, de la parroquia. De la parroquia. Bueno, ¿y que no hay impotencia sexual en la mujer también? Sí la puede haber, sobre todo cuando tiene una imposibilidad de recibir el órgano sexual del hombre. Si no puede ser penetrada, estamos hablando de una impotencia en la mujer. Y sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos. Sí hay Sí, casos. les resulta doloroso y no se puede. Por ejemplo, eso, o que no se puede de plano. Por ejemplo, hay un caso por ahí de una persona que tenía una especie de septum, un tabique, por una malformación ya de nacimiento que impedía la penetración. O sea, ni siquiera, porque puede ser que a una persona le duela, pero si es una penetración dolorosa, pero se puede, entonces no hablamos de impotencia. Qué cosas tan extrañas hay, ¿verdad? Qué extraña es la naturaleza humana. Em, ¿Qué otros impedimentos hay, padre Rogelio? Bueno, también hay algo importante también dentro de la vida de la iglesia, que es la jurisdicción que la autoridad eclesiástica ejerce sobre el matrimonio. Es decir, digamos de otra cosa, solamente son válidos los matrimonios que se celebran ante el párroco o ante el ordinario del lugar. Por lo tanto, si otro sacerdote o diácono asiste a un matrimonio sin la debida delegación, ese matrimonio será nulo. ¿Por qué? Porque ese ministro no tiene jurisdicción sobre ese matrimonio. Es lo que se llama defecto de forma canónica. No hay forma, no hay, digamos, la formalidad externa de la celebración falló, y entonces ese matrimonio será nulo también. ¿Y si se celebra en una playa, o en una capillita de una ex hacienda, o en un salón de un hotel? Bueno, ahí estamos hablando de... Lo que pasa es que el código también regula que el matrimonio entre bautizados debe celebrarse en un lugar sagrado. Entonces, lugares sagrados son la parroquia, el templo parroquial, que sería lo ideal. Podría ser una capilla de la misma parroquia, de la jurisdicción parroquial, en donde el párroco tenga jurisdicción. Y en algún otro lugar. Por ejemplo, los matrimonios dispares entre una parte bautizada y otra no, pueden celebrarse en un lugar digno. Pero por lugar digno no se entendería, por ejemplo, una discoteca, una plaza de toros, un antro de vicio, ¿no? O sea, no sé, tiene que ser un lugar digno. Ahora bien, ¿Una playa? matrimonios en la playa, por ejemplo, la pregunta que usted me ha hecho, ¿no?
Si la playa está dentro de la jurisdicción del párroco o del ordinario del lugar, sería válido, pero sería, se me hace difícil decir una ilicitud, pero sí es ilícito ir en contra de una prescripción del código que establece que los matrimonios deben celebrarse en un lugar sagrado, ¿verdad? Sí hay esto, lo vemos en muchas partes. Yo creo que la tarea de los pastores de almas es concientizar a muchas parejas en la importancia de la liturgia, en la importancia del rito del matrimonio, que es un rito sagrado y muy hermoso, cuyo marco más excelso, más maravilloso, es la Eucaristía. Y una Eucaristía celebrada en un lugar sagrado. Después nos podemos ir a cualquier lado, ¿no? Podemos irnos a la playa, podemos irnos allá a hacer un brindis, podemos festejar, pero el núcleo, la esencia, donde se otorga el consentimiento, qué hermoso, qué maravilloso es celebrarlo en un lugar sagrado. Pues quizá A ver, voy más a que hablar, presentar. sí, Sí, dígame. más que hablar de ilicitudes o invalideces, que claro que los pastores de almas buscan que no suceda eso, pero más que eso, creo yo que lo más importante es la sensibilidad del pueblo de Dios hacia lo sagrado, que es muy importante. Ahora, te voy a poner 3 casos hipotéticos. Una persona que está hospitalizada y va a continuar hospitalizada, pero se quiere casar. Y entonces habría que celebrar ese matrimonio en el hospital o en su cama del hospital. Mismo caso para alguien que está prisionero, o para algunos que van en un transatlántico, en un crucero interoceánico, o el Papa Francisco que casó a una azafata con un, steward en un avión. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a empezar desde arriba, ¿no? El Papa, como romano pontífice, pues tiene potestad plena, ordinaria, plena, suprema y universal en toda la iglesia, que la puede ejercer libremente en todas partes. Él decidió hacer uso de esa facultad y no podemos hablar ni de ilicitud ni de invalidez. Pero tenemos que reconocer que es una situación excepcional, excepcional. Entonces, pero en las situaciones ordinarias, en donde las parejas tienen su catequesis, sus pláticas, su preparación, o incluso parejas que llevan una vivencia cristiana de tiempo atrás, que a lo mejor hasta se conocieron en el grupo juvenil, en el grupo apostólico, pues claro que no esperaríamos una boda tan improvisada como en un transatlántico, o como en un avión, o como en una cosa así. Prisión o en Ahora, un hospital. bueno, en una prisión es otra cosa, porque si va a pasar a la persona, tiene una sentencia de 30 años, de 50 años, y encuentra la manera de casarse, y esa pareja encuentra la manera de vivir su vida conyugal en la cárcel, no habría razón para impedirlo. Ahí el capellán de la cárcel, el párroco de la jurisdicción, podríamos ver esa posibilidad. En un Mismo hospital, caso en un hospital. perdón, Mismo caso en un hospital. en un hospital, bueno, hay que ver una cosa. Si es peligro inminente de muerte, el sacramento del matrimonio no es lo que urge. Lo que urge es la confesión. Lo que urge es la unción de enfermos. Como que son momentos especiales para eso. Ahora bien, enfermos que ya han durado años enfermos y que lo van a seguir estando. Y que la señora, para sentirse bien en su conciencia, y él también, quieren casarse aún en esa situación, porque ella lo va a batallar por más tiempo, o quién sabe cuánto tiempo, y quiere sentirse contenta y en paz, y él también. Podríamos pensar en un matrimonio en el lecho de enfermo, ¿no? Ujú. Pero ahí necesitamos un acompañamiento pastoral del párroco, de quien tiene la cura de almas, acompañarlos, hacerles su debida investigación para que no haya ningún vínculo precedente ahí. Y sí se puede pensar en eso, pero para situaciones así de extrema gravedad, peligro de muerte, creo yo que lo más conveniente es pensar en la unción de enfermos y en la confesión. La infidelidad conyugal o
la violencia intrafamiliar, ¿son causales de nulidad? Yo no dije separación, ¿no? Nulidad. Mire, en principio no, porque un acto violento no determina que un matrimonio haya sido nulo, sobre todo si el acto violento fue después. Claro. O la infidelidad, bien sabemos que tampoco la infidelidad en sí misma, en realidad no. Pero cuando conocemos historias, por ejemplo, que uno dice, a ver, estos muchachos, ¿cuánto duraron de novios? 2 años, ok. Y hacemos la pregunta a ellos o a los testigos y les decimos, oye, ¿tú lo conociste bien durante el noviazgo? Sí, yo lo conocí bien. ¿Y cómo ves? ¿Te era fiel? Ay, padre, yo batallaba tanto para que fuera fiel. Le perdoné tantas veces que andaba con una muchacha y con otra y me daban tantos celos y tanto enojo. Ah, ok, entonces, ¿y así te casaste? Es que yo pensé que iba a cambiar. Ok, él trae una inmadurez afectiva desde antes y lo siguió haciendo en el matrimonio, ¿no? Entonces, no es la infidelidad lo que anuló el matrimonio, sino su Ujú, inmadurez afectiva, ujú. su falta de compromiso que estaba desde antes. Entonces, la infidelidad, en ese caso, sí, bueno, la infidelidad sí nos indica la posible nulidad, pero no es la infidelidad cometida después del matrimonio, Okey. no, Y en sino el su caso de inmadurez. violencia, Violencia lo mismo. lo Es mismo. un acto violento en el que alguien pierde los estribos y le da un empujón al otro y el otro se defiende, pues en sí mismo no. Pero, por ejemplo, hablar de un machismo, como tantas veces lo hemos visto, donde ya desde novios la jalonea, la arrastra, la violenta, y ella cree que así es la vida del matrimonio. Pues que así es, pero pues como es el hombre, ¿verdad? Tiene derecho. O ella a él, padre, también. Ha habido de todo. Ya en el matrimonio, pues sí, lo mismo. Es que hay machismos tan tremendos que hay hombres que hasta porque ella salude o porque ella levante los ojos o porque salude al amigo de la secundaria que tiene 10 años que no lo ve, o porque, o sea, ya con eso unos arranques de celos y de violencia que hasta la pistola sacan. Oh, O sea, eso no es el acto violento, es el machismo como una entidad que está acá, en la mente, ¿verdad? ajá. A ver, padre Y Rogelio, hacia el hombre igual, igual, o sea, también hemos visto casos de mujeres que, ay, Dios mío, qué cosas. unas panteras, ¿no? Hemos visto, sí, 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 sí. A ver, un hombre que es homosexual, lo sabe, ha tenido relaciones homosexuales, y en eso se casa, tal vez pensando que al casarse se le va a quitar ese gusto, esa preferencia. Y resulta que no, ¿verdad? ¿Esta es causal de nulidad o es impedimento? ¿La homosexualidad en uno de los 2? Mire, la homosexualidad no está tipificada en el código como una causa de nulidad, porque en sí, como realidad, como tendencia, como preferencia, como le queríamos llamar, no es, vamos, no está dentro de los vicios del consentimiento. Ah. Usted no va a ¿Tampoco encontrar un tampoco canon está en un impedimento? es decir, vamos, en el código no está un canon que diga es nulo el matrimonio contraído cuando uno de los cónyuges sabe que es homosexual. Eso no lo va a encontrar nunca en el código. Eso no Mm, existe. Eso no hay tal cosa. Lo que sí podemos encontrar es un canon que dice, son incapaces de contraer matrimonio quienes no puedan cumplir con las obligaciones esenciales del matrimonio, o quienes son incapaces de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. 1095, número 3. Ok, vamos a ponernos en un caso hipotético. Este muchacho homosexual, bueno,
es muy difícil, pero digo, casi imposible que en esta época haya un homosexual que diga que casándose se le va a quitar. Eso es prácticamente imposible que suceda eso con tanta información que tenemos. Pero lo que sí es posible es que alguien diga, pues tengo esta tendencia, pero esta muchacha me gusta y tal vez me gustaría tener una familia con ella. Eso puede ser. Y sucede porque no es un caso, ni dos, ni tres. Los hombres homosexuales casados, por favor, es lo que más hay. No, ¿Es no, lo que más hay? no puedo decir eso, no. Pero es lo que más encontramos muchas veces, ¿no? ¿Ah, sí? Oh, sí, claro. O sea, hay muchísimos hombres homosexuales casados o mujeres, ¿cómo se dice? Lesbianas casadas. Sí, hay muchos, sí. Wow. Sí, me atrevo a decirlo, sí. Sí, sí. ¿Y Los esos pastores, matrimonios son válidos? bueno, para allá voy precisamente. Ok, a Para allá ver. voy. Vamos a suponer que una persona que siente tendencia homosexual y lo sabe, se casa, pero, pero se casa con una recta intención. Ah, Y dice, yo quiero, pues esta muchacha me gusta, eh, me gustaría formar una familia con ella. Tengo esta tendencia, pero creo que vale la pena esforzarme por hacer una familia y dejar de lado esto. Y vamos a suponer que también tiene espiritualidad y dice, yo le voy a pedir a Dios que me dé fuerza para quitarme tentaciones. Y para, pues quizá no se me quite esto porque no se me va a quitar, pero me voy a centrar en mi mujer y en mis hijos. Bueno, pues déjeme decirle que si él cumple el débito conyugal, si él cuida de ella, cuida de sus hijos, y aunque se esté espantando las tentaciones como nos espantamos las moscas cada rato, pues déjeme decirle que ese matrimonio sería válido, aunque nos cueste trabajo, porque está llevando y sobrellevando las cargas de un matrimonio. ok, pero ¿qué tal que cae y entonces ya trae una relación homosexual? Eso es otra cosa. Cuando esta persona es incapaz de mantenerse en la fidelidad y, y prefiere darle el ancho a la vida a cumplir con Darle sus el obligaciones, ancho a la vida. entonces esa persona, su matrimonio será nulo, pero no tanto por lo que haga, sino por la incapacidad que tiene para cumplir con esas obligaciones, entre las que están la fidelidad, la castidad, el cuidado de los hijos, el bien de la pareja, todo eso que implica el bien del matrimonio, los bienes del matrimonio, los fines del matrimonio. Usted nos ha dicho que la impotencia sexual es un impedimento. ¿La esterilidad lo es también? La esterilidad no lo es. Ah, No porque entonces serían inválidos también los matrimonios de las personas grandes que quieren casarse. mm, Una persona grande que quiere hacer su vida con alguien más puede casarse y es válido y legítimo. Lo que sí es inválido, y eso sí lo vamos a decir con todas sus letras, es que una persona sea estéril, ya sea el hombre o la mujer, y lo sepa, y no se lo diga a su pareja, porque entonces entraría por engaño doloso la nulidad. Lo ha engañado, le ha mentido, y la otra parte espera y anhela y desea tener hijos, y no los va a tener nunca. Pero él dice, no, si se lo digo ahorita no se casa conmigo. Ah, bueno, pues le estás engañando, ¿no? Entonces ese matrimonio será nulo. lo mismo sucedería con una persona que sabe que tiene un trastorno, psiquiátrico, psicológico, conductual, etcétera, y no lo dice, lo calla y va al matrimonio. Ah, pues ¿Es nulo porque hay un engaño? en ese caso será nulo por dos capítulos también. Uno por incapacidad psíquica y el otro por engaño doloso. Engaño doloso. Sí. ¿Cómo funciona, padre Rogelio, el proceso de nulidad? Y también le voy a preguntar otra cosita. Bueno, mejor antes esto, mire. Como usted ha estado mencionando algunas causales, y si alguien quiere investigar más y se mete y busca las demás causales, alguien podrá determinar por sí mismo, pues yo encuentro aquí 2 o 3 causales, por lo tanto mi matrimonio es nulo. No lo es, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es lo que más vemos en los procesos de nulidad matrimonial. Cuando los abogados toman una causa
escuchan las historias y luego aparte leen el libelo, es decir, el escrito que pide, pues a veces descubren más de uno. Nos ha tocado mucho ver eso, más de un capítulo. A veces son dos, algunas veces incluso tres. Pero claro que vamos por partes, ¿verdad? Eso sí le digo, si es un capítulo nada más y ese capítulo está en una sola de las partes, el matrimonio es nulo igual. Y hay veces que el capítulo está en los dos o en uno nada más, o hay dos capítulos que están en uno y en los dos. Es decir, varía mucho de cada historia. Ahora, mi pregunta es, ¿no basta con encontrar algunas causales para que el matrimonio sea nulo? Es necesario que se desarrolle el proceso de nulidad. O sea, no lo puedo determinar yo. No, Requiero que lo determine un juez en este caso, ¿no? lo que cada quien puede determinar es que considera que tiene uno de estas cuestiones, ¿no? Yo considero que lo tengo, pero ahora voy a someter mi historia, mi caso, a la autoridad eclesiástica. Entonces ahí se me dirá si realmente hay o no esa causal. Y aunque uno encuentre 1000 causales, ese matrimonio solo es nulo a partir de que la autoridad eclesiástica lo declare tal, ¿sí? Es correcto. Digamos, hay que partir de un asunto que se llama presunción de derecho. La presunción de derecho es que cuando un matrimonio se celebra con todas las formalidades externas, es decir, si el matrimonio se hizo ante el ordinario del lugar y ante el pavo, ante el párroco, estuvieron presentes al menos dos testigos y además en lugar sagrado, no hay impedimentos, no hay nada, las investigaciones se hicieron bien, el que presidió fue el párroco. ¿Quién puede dudar que es nulo? Digo que es válido, perdón. ¿Quién puede dudar que ese matrimonio es verdadero? Eso es una presunción de derecho, es decir, que cuando los elementos externos de un matrimonio están presentes, se presume válido. Todos los matrimonios en la iglesia se presumen válidos. Entonces, si yo digo que no lo es, entonces lo tengo que demostrar. Okey. Entonces, la forma de demostrarlo es sometiendo mi caso a la autoridad eclesiástica. Entonces, la autoridad eclesiástica me va a pedir testigos, me va a pedir documentos, me va a pedir pruebas, dependiendo del caso. Y ahí, sí, sí, efectivamente se descubre, se estudia, se descubre, se constata que ese matrimonio fue nulo, pues entonces se declarará como tal. Y entonces se vence, se derrota, vamos a decir, la presunción de validez. ¿Cómo funciona un proceso, padre Rogelio Ayala? ¿Cómo iniciarlo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? Eh, ¿Y cómo funciona, pues? ¿Y dónde se tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, las personas que tienen derecho a pedirlo solamente son las partes. Entonces, tanto el varón o la mujer pueden pedirlo, cualquiera de los dos. Normalmente se debe pedir en la diócesis en donde el matrimonio fue celebrado, pero también puede ser en donde la parte que pide tiene su domicilio o la parte convocada, es decir, si yo pido, me llamo parte actora. Si yo pido, pero mi esposa, por decir, lo voy a decir de esa manera, mi esposa se llama parte convenida o parte conventa. En cualquier diócesis en que uno de los dos tenga domicilio, también se puede pedir. O vamos a suponer que el matrimonio se haya hecho en Tepic, en mi diócesis, ¿no? Pero los dos se fueron a vivir a Guadalajara y allá sucedió todo sucedió allá. Y ya después nos regresamos los dos a vivir a Tepic y acá nadie nos conoce. Bueno, entonces donde están las pruebas, que es en Guadalajara, también podría pedirse allá. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay que acercarse al tribunal
por teléfono o acudir. Ahí se proveerá una lista de abogados. Entonces hay que platicar con uno de los abogados eclesiásticos y nos ayudará a realizar un libelo, es decir, una narración de los hechos, de cómo pasaron las cosas, cómo se conocieron, cómo tomaron la decisión de casarse, dónde se casaron, si hubo o no hubo luna de miel, dónde vivieron, cuáles problemas iniciales tuvieron, cuáles problemas graves, cómo fue la separación, cuántos hijos tuvieron. Una narratoria de eso, relatoria. Luego se pide comparecencia, se les va a mandar llamar a los dos, por separado, por supuesto. Luego se va a convocar a los testigos que las mismas partes proponen, porque lo que ellos digan, tanto él como ella, se tiene por válido, se tiene por cierto, se tiene por verdadero, pero no es prueba plena. La prueba plena es lo que digan los testigos de eso, lo que confirmen los testigos. Después las partes tienen derecho a revisar todas las actas, ver lo que se dijo de ellos, y al final vendrá la participación del abogado, del defensor del vínculo y la sentencia al final. Al final la sentencia debe ser celebrada mediante un tribunal colegiado de 3 jueces. Puede haber casos de jueces únicos, pero es raro. Debería de ser raro. Más bien debería de siempre celebrarse con un tribunal colegiado. Sale la sentencia y al final el matrimonio se declara nulo. Se avisa a las parroquias de bautismo de cada uno y pues juega la que sigue. Siguiente boda. O la única boda, porque la anterior no fue, ¿no? La primera no fue, exactamente, es correcto. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura? Más o menos, ¿cuánto cuesta? Digo, pues es que hay gente que piensa que en la iglesia todo es gratuito y hay varios costes que cubrir, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, el tiempo. El derecho canónico establece que en primera instancia un matrimonio, bueno, un proceso no debe durar más de un año. Sí, hay dioses que las tardan más por falta de personal. También se necesita personal competente, canonistas graduados. Pero también hay diócesis que son muy expeditas. Entonces, yo pienso que en término un año, año y medio, tribunal que esté trabajando bien saca una causa adelante. Los costos varían dependiendo de las diócesis, porque hay algunas que los tienen en 10 o más, 10,000 pesos o más, o algunos, como la mía, creo que algo así como 6,000 pesos o 7,000 pesos, algo así, no recuerdo mucho, Ajá. pero Digamos que varía alrededor de 10,000 pesos. un poco más a veces, más o menos. Alrededor de un año. Alrededor de un año, sí. Pues nos ha ilustrado mucho, padre Rogelio, con todo esto que nos ha dicho. Y háblenos ahora de unas palabras de tipo pastoral, porque desde que comenzamos esta entrevista no hemos estado hablando más que de algo que ya se rompió. Sí. Díganos ahora cómo prevenir un rompimiento, cómo prevenir que un matrimonio se deshaga y también cómo cada persona debe ir al matrimonio porque va a un sacramento. Y le tengo una pregunta más, muy seria esta última. ¿El sacramento del matrimonio es indisoluble, perdón, el matrimonio es indisoluble porque es sacramento o qué es lo que hace que sea indisoluble? Bueno, la primera pregunta está considerando el derecho. Podemos hablar de una preparación remota, una preparación próxima, una preparación inmediata y un acompañamiento posterior pastoral. La preparación remota comienza desde que los niños van a la doctrina, a la catequesis. Hablarles de los valores, de los sacramentos principalmente, del valor de la familia, del
el don de los padres, de ser papá, mamá, la integración de la familia, la existencia del matrimonio, a su nivel, a su edad, saberles hablar de todo esto y formarlos en ello. La importancia de valorar el amor conyugal, la fidelidad, la autodonación por el bien del otro. Porque si en el matrimonio debe haber algo inexistente, debe ser el egoísmo. El Claro. matrimonio es antes que nada una capacidad de darse, de donar, de entregarse. Eso debe ser. Entonces, la formación empieza desde la catequesis. Esa es la preparación remota. La preparación próxima es cuando se hace las pláticas presacramentales, que deben ser cursos suficientemente completos, suficientemente largos sin ser excesivos. Es esta preparación catequética previa. La preparación inmediata es, me permito decirlo, ¿verdad?, el ensayo de la misma liturgia matrimonial. Hay gente que el padre les pregunta, ¿aceptas por esposa? Sí, acepto, y mirando al padre, ¿no? O sea, no, hay que darle contenido a la expresión. Hay Las que voltear a ver a palabras, quién aceptó. exactamente. Había otro padre todavía peor, un viejito, que cuando hacía los matrimonios le decían, acepta por esposa fulano de tal, diga que sí. ¡Ah! Sí. Vicio del consentimiento. Vicio de consentimiento, diga que sí. Diga que sí. Entonces, no, ensayar la liturgia, enseñar lo que significa el arra, el anillo, si se puede aprenderse las palabras del consentimiento o verbalizarlas debidamente, pensar en lo que se hace, la catequesis previa sobre la unidad y la indisolubilidad del vínculo, sobre el bien de los hijos, sobre el bien de los esposos, todo eso es la preparación inmediata, y la boda, y también, ¿sabe qué?, la investigación de la presentación matrimonial, en donde se revise si realmente las personas son capaces o no, si no tienen impedimentos, todo eso entra dentro de la hoja de presentación. Eso es lo inmediato. Y el acompañamiento posterior está la pastoral de matrimonios, es decir, un matrimonio no se le casa y se le deja a su suerte. No, hay que acompañarlos a los jóvenes, poner a los padrinos, y a la gente que los va a acompañar a entender cómo se les va a acompañar, con la experiencia, con los consejos, con el diálogo, con todo eso. Yo pienso que si hiciéramos eso, olvídese, tendríamos mucho menos rupturas que las que se dan. ¿Por qué es indisoluble el matrimonio? ¿Porque es sacramento? ¿O qué hace que sea indisoluble? Mire, matrimonio es toda unión de un hombre con una mujer en cualquier cultura o civilización, cuando ellos pretenden unirse de por vida para procrear hijos y permanecer unidos. Eso es un matrimonio, como salió de las manos de Dios, sea sacramento o no. Y toda unión es indisoluble. La diferencia es que digamos, un matrimonio sacramental, una vez que se ha consumado sexualmente, no solamente es indisoluble, sino que es absolutamente indisoluble. Porque los otros matrimonios no sacramentales pueden ser disueltos o en virtud de la fe, en función de la fe, o pueden ser disueltos con una dispensa del romano pontífice, porque él tiene potestad sobre esos matrimonios, por el don de la fe. Pero en el caso del matrimonio cristiano sacramental y consumado, la Iglesia no lo disuelve. Nunca lo disuelve. Nunca, jamás. O sea, usted como presbítero tiene toda la capacidad, toda la potestad para administrar un sacramento, pero no Sí, tiene la mínima para retirarlo. así es. Menos este.
Si yo voy un día y me confieso con usted, padre Rogelio, y le digo todos mis pecados y me da la absolución, y luego al día siguiente yo me arrepiento y regreso con usted y le digo, eh, mejor déjeme como estaba y desabsuélvame porque estaba yo feliz con mis pecados. Pues no se puede, ¿verdad? ¿No? Jamás en la vida. Claro. Así que es indisoluble porque es sacramento. Sí, bueno, el matrimonio, todo matrimonio es indisoluble. El matrimonio sacramento es absolutamente indisoluble. Ahí está. Pues muchas gracias, padre Rogelio. Nos ha ido usted ilustrado muy bien en torno a todo este tema. Y vuelvo entonces preguntándole la misma pregunta que le hice al principio de esta entrevista para que quede muy claro. ¿En la iglesia hay divorcios? ¿La iglesia puede divorciar? Bueno, digamos, de todo lo que hemos hablado, la primera respuesta es no. Pero vamos a suponer, voy a ponerle un caso, que estos dos novios se casan con toda la validez del mundo ante el párroco, en su parroquia, el consentimiento fue libre, había capacidad, no había impedimentos, la forma canónica fue observada plenamente, bueno, todo bien. Pero resulta con que en el trayecto entre la iglesia y el salón de fiestas, vamos a suponer que en el trayecto tienen una volcadura y el novio tiene una lesión en la médula espinal, Au. se le rompe. En ese instante queda impotente para toda la vida. A ver, ¿quién va a dudar de que es un verdadero matrimonio? Si se celebró válidamente. Nadie puede dudar eso. Entonces, sí, pero ese matrimonio no está consumado y no se consumará jamás, porque hay una impotencia permanente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues que se hace una petición al Papa y el Papa hace una dispensa de matrimonio rato no consumado y ese, con, con todo el perdón del mundo, pero ese sería un divorcio. ¿Por qué? Porque el Papa con la autoridad apostólica disuelve un matrimonio sacramental que no ha sido consumado carnalmente y que no se consumará jamás. Entonces, en ese caso, pues sí, ¿no? Le llamamos dispensa y le llamamos como usted guste, ¿no? Pero pues sí sería un divorcio porque el matrimonio fue verdadero, fue un matrimonio sacramental. Y no se desarrolló un proceso de nulidad, simplemente se le envió al romano pontífice para que lo declarara inexistente, ¿no? Bueno, no es que no es inexistente, es válido, solo que lo dispensa la parte sacramental porque tiene poder para ello, tiene autoridad para ello. Padre Rogelio, pues nuevamente muchas gracias. Nos ha ilustrado usted mucho con todo esto que nos ha dicho. Le Sí, don. agradezco mucho, ¿eh? Gracias Ah, por la oportunidad. perdón, tengo una preguntita más, una más. Cualquier persona puede acudir ante la autoridad eclesiástica y solicitar un proceso de nulidad, pero también se puede buscar un canonista y pedirle que él lo lleve. Por ejemplo, usted, ¿no? Usted es un sacerdote, usted es un canonista, usted pudiera llevar ante la autoridad eclesiástica un proceso de nulidad como abogado en este caso, ¿cierto? Sí, sí he llevado muchos. Sí. Es la diferencia entre el hágalo usted mismo y busque un abogado, ¿no? Ok. Sí. Al final de cuentas, las partes tendrán que hacer algo siempre, pero bueno, el abogado les ayudará mucho. Les ayudará Ajá. con la redacción del libelo, con la búsqueda de los documentos, con la orientación, con muchas cosas. Y, tiene que ser un abogado reconocido por la curia, ¿no? Sí, sí, claro. No cualquiera puede hacerlo. Abogados civiles no, pero hay algunos que tienen capacidad porque tienen preparación canónica, sí, claro, algunos sí. Nuevamente, muchas gracias, padre Rogelio. Gracias, don Roberto. El padre Rogelio Ayala Partida, presbítero, incardinado a la diócesis de Tepic, canonista, profesor en la Universidad Pontificia de México desde hace muchos siglos, siglos, desde el siglo pasado. Sus oraciones, por favor, padre Rogelio. Hasta luego, don Roberto. Gusto en saludarlo.
Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Espero haberle servido en este tema que ya nos habían solicitado mucho, ¿no? Habla de los divorcios en la iglesia. Ahora lo vemos, lo podemos decir mejor. Habla de los procesos de nulidad y de las causales de nulidad en la iglesia. Le agradezco el favor de su atención. Le deseo que Dios le guarde y le recomiendo que antes de andarse peleando con su esposo o con su esposa, se siente a dialogar. Escúchelo, escúchela. Se pueden arreglar las cosas antes de llegar a los gritos. Gracias de nuevo. Dios le guarde.